en el disco duro de este PC quedó lo que iba a decir. Y eso me permite hablar de otras cosas. Gracias a todos por la invitación. Como el tiempo es muy breve, entonces, como el dermatólogo, al grano, quiero hablar de 4 principios o 4 temas gruesos de la sentencia a nivel de principios, de retos, de alcances, y luego ya hablar de los temas específicos. Yo soy abogado, porque voy a hablar de los abogados, no siempre voy a hablar bien de los abogados, así que uno tiene que ser estoico en relación con su profesión. Yo trabajo en la Asociación de EPS, en ASEMI. Aquí en el auditorio hay muchas caras conocidas, muy queridas, y entro a los 4 asuntos básicos iniciales. Lo primero, la Corte Constitucional produce 3 tipos de sentencias. Las C, que son de constitucionalidad, donde examina si una ley se ajusta a la Constitución y simplemente hace un análisis de si esa norma respeta o no respeta una norma de mayor jerarquía, que es una norma constitucional. Pues bien, la 760 no es una C. ¿No es una qué? No es una C, no es una sentencia C de constitucionalidad. El otro tipo de sentencias que emite la Corte son las U, que son las de unificación, en las cuales recoge una serie de temas relacionados en casos que se van acumulando y unifica un criterio en relación con la interpretación de la respectiva sentencia. Y la 760 tampoco es una U. Parecería ser una U, pero no lo es. Y finalmente están las sentencias T, que son las sentencias de tutela. Sentencias que normalmente examinan casos individuales y, a diferencia de las C y de las U, no aborda temas de carácter general o con efectos erga omnes. Me imagino que aquí todos están estudiando Derecho, entonces puedo decir esos latinados, ¿sí? No. Entonces, efectos generales en relación con todo el mundo. Pues bien, esta tampoco es una T, sino que es una super T. Y lo digo con toda el sentido de la utilización de la palabra. Esta es una mega sentencia, no es una sentencia común. ¿Por qué? Porque aborda el análisis de un sistema de salud en forma general, encuentra serios problemas, detecta el iceberg y da unas orientaciones para que nosotros no seamos los violinistas del Titanic. ¿Sí? Por lo tanto, es una sentencia de una mayor dimensión. Entonces, este es el primer mensaje que les quería dar. Segundo mensaje, ¿qué involucra la sentencia? La sentencia involucra el tema de derecho, que es y será en el futuro uno de los temas más importantes, que es el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Ese es un tema que está en la agenda y que estará en el futuro con mayor fuerza en la agenda del derecho y de los países, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Y aborda el tema de los derechos económicos, sociales y culturales en una forma muy importante. Y la salud no es solamente uno de ellos. Hay muchos más derechos económicos, sociales y culturales que los países tienen que abordar. ¿Y eso cómo se come? Básicamente, los derechos no deben ser una entelequia abstracta, difíciles de hacer realidad. Los derechos deben ser una realidad y deben beneficiar a los ciudadanos. Y la manera de hacerlos efectivos es en traducirlo en realidades que la gente los perciba y los disfrute en su vida diaria.
La discusión con los DESC ha sido esa: cómo bajar los derechos y los enunciados teóricos y abstractos que se quedan simplemente en poesía jurídica, a que sea una realidad a la cual tenga acceso la generalidad de los ciudadanos. Ese tema está involucrado en la sentencia. Tercer asunto general, y es que esta sentencia involucra las relaciones del derecho y de la economía. Esto es un reto a la inteligencia de los economistas y a la inteligencia de los abogados. Yo no creo que los abogados seamos tan brutos para no entender que la economía existe, ¿sí? Y tampoco creo que los economistas sean tan brutos, ¿sí?, para que ignoren los derechos, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Y la sentencia lo aborda, y lo aborda en toda su dimensión. El derecho, para que pueda ser efectivo, requiere de la economía. Sin la economía es imposible que los derechos sean una realidad, porque el derecho tiene un contenido económico, y si yo no tengo una fuente de financiación clara, el derecho no va a existir y seguirá siendo una abstracción que nadie va a poder disfrutar, y va a ser un engaño de los pueblos, que quedan constituciones y declaraciones redactadas sin que en realidad sean una realidad para la población. Por eso esta sentencia involucra estos dos aspectos que son fundamentales. La Corte Constitucional no hace cálculos económicos porque no tiene un departamento de estudios económicos, ¿sí?, pero sí tiene claridad en relación con los postulados básicos de la economía aplicada al derecho, de la necesidad de que haya fuentes claras de financiación, de que haya un equilibrio entre el contenido económico del derecho, que es el egreso del sistema, frente a los ingresos. Acepta que los recursos económicos son finitos y que por lo tanto se aplica el principio de la progresividad. En la medida en que yo tenga más recursos, más derechos puedo ir dando y traduciendo en una realidad. Y el cuarto elemento general, dado que no les pude mostrar los dibujos, ustedes los ven después, es que colocó a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho a la salud como un asunto de interés público, de interés nacional y de discusión. Y es un asunto de discusión que no es un problema de los médicos, ni de las clínicas, ni de los laboratorios farmacéuticos, ni de las aseguradoras, ni del gobierno, ni de los jueces. ¿Es un problema de quién? Es un problema de todos. Y las decisiones entre las cuales está el diseño del nuevo POS, ¿qué va a implicar? Implica la participación. Aquí va a haber un nuevo pacto social en relación con el sistema de salud que queremos y que podemos pagar, porque el contexto de la sentencia está afincado en la realidad del país. Esta no es una sentencia que sea dictada para un país distinto, sino toma en consideración la situación del país. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la sentencia es una oportunidad de ver el iceberg.